Buenas tardes, mi nombre es Eugenia, soy coordinadora del Centro de Primera Infancia Gestitos, ubicado en el barrio de Mataderos. En el día de hoy vamos a dar cierre al ciclo de charlas El impacto de la pandemia en la primera infancia con una entrevista. Nuestra invitada del día de hoy es la doctora Yanina Tuñón, que es licenciada en Sociología en la Universidad de Buenos Aires y doctora en Ciencias Sociales en la misma universidad. La doctora Tuñón es también investigadora responsable del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia, perteneciente al Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. Es también docente de la Universidad Nacional de La Matanza y profesora del posgrado de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Esperamos que sea del interés de los y de las participantes. Al final de la entrevista esperamos también recibir sus comentarios, sus reflexiones y sus preguntas. Sin más, vamos entonces a escuchar la entrevista a la doctora Yanina Tuñón, realizada por Óscar Santos, responsable del área de comunicación de Asociación Civil GES. Muchas gracias. Bueno, doctora Tuñón, muchas gracias por estar hoy presente con nosotros para Asociación Civil GES en el marco de este ciclo de charlas, de conferencias referentes al impacto de la pandemia en la primera infancia en Argentina. Me gustaría invitarle, por favor, a que nos cuente un poquito específicamente en esta población, ¿no? En primera infancia, teniendo en cuenta todo el recorrido de estudios que ha hecho el observatorio en la UCA sobre pobreza, los derechos vulnerados en estos niños y niñas. Bueno, muchas gracias a Fundación GES por la invitación. Mira, el tema de la primera infancia, en particularmente la infancia, diríamos en general, es la población más vulnerable a la pobreza. Eso no es algo nuevo, digamos que la mayor parte de los niños son pobres en la Argentina. Ya estamos llegando a un 65% de chicos pobres, según las estimaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina. Y según el INDEC, estamos en torno al 60% de los chicos pobres. La primera infancia, sin dudas, es una población especialmente vulnerable porque es una población que el Estado tiene un acercamiento a ella que es mucho menor que con otras poblaciones, como las poblaciones, por ejemplo, escolarizadas o los adolescentes en la escuela secundaria, ¿no? Los niños en sus primeros años de vida dependen fundamentalmente del núcleo familiar y su vínculo es un vínculo más esporádico con el sistema de salud público o el sistema de salud de gestión privada. Según la estratificación social de la población, según la suerte que ha tenido cada niño en términos de dónde ha nacido y cuáles son los procesos de integración que tienen sus familias al mundo, por ejemplo, de la atención de la salud. Luego tenemos la oportunidad de encontrarnos con los niños en los centros de primera infancia, que hay muchos en algunos lugares más que en otros. Hay ciudades más privilegiadas, como la ciudad de Buenos Aires, donde hay un mayor nivel de cobertura de centros de primera infancia, especialmente destinados a las poblaciones vulnerables. El Gran Buenos Aires también tiene su red, pero lo cierto es que los chicos más pobres también se integran más tardíamente al mundo educativo que los niños en condiciones de riqueza. Por lo tanto, los chicos en sus primeros años de vida, entre los 0 y los 3 años, pertenecen especialmente al mundo privado. Y en ese mundo privado, bueno, experimentan diferentes situaciones de adversidad y de vulnerabilidad que están vinculadas a la pobreza, pero no únicamente a la pobreza económica, que es aquella que le permite a las familias acceder a una canasta básica de alimentos, que sería la situación de pobreza extrema, que hoy afecta al 15% de los chicos en la Argentina, y que se ha incrementado en los últimos 3 años, sino que también están expuestos a vulnerabilidades, a múltiples vulnerabilidades, que son las vulnerabilidades que tienen que ver con la posibilidad de ser estimulado emocional e intelectualmente, ¿no?
Es decir, que un niño en los primeros años de vida necesita una alimentación nutritiva en términos de alimentos, pero también necesita una nutrición emocional e intelectual, que incluso tiene una asociación virtuosa con la alimentación de los nutrientes esenciales en la vida. En ese sentido, hay muchísimos estudios que dan cuenta de que en esos hogares con menor clima educativo, con mayores adversidades en términos de carencias materiales, hay muchos más estresores a los cuales son expuestos los padres de los niños, los adultos de referencia, y por lo tanto en esos hogares los chicos tienen menos oportunidades de ser estimulados a través de la palabra, que sin dudas es algo muy importante para poder ingresar al mundo educativo años más tarde en una situación de mayor equidad. En ese sentido, creo que en el actual contexto muchas de esas vulnerabilidades se fueron profundizando y resignificando, ¿no? Porque los hogares se vieron expuestos a muchos más estresores al quedar sin trabajo, al tener que plantearse cómo van a alimentar a sus hijos cada día. Ese tipo de preocupaciones sin dudas repercute en las posibilidades que tienen los niños, sobre todo los niños más pequeños, de ser estimulados en términos intelectuales y emocionales. Tenemos muchos indicios y datos concretos que hemos podido relevar durante la cuarentena del año pasado, que dan cuenta de incrementos muy significativos en las formas de disciplinamiento a través de los retos de la violencia verbal, incluso de la violencia física. Son todos indicadores que se incrementaron de modo muy significativo en el último periodo, entre el 2019 y el 2020, muy probablemente como efecto de estos estresores de los cuales te estoy hablando, de la mayor vulnerabilidad de los hogares a múltiples preocupaciones, que sin duda los niños no son ajenos, y tensiones que han vivido los hogares puertas adentro, y de los cuales tenemos apenas algunos indicadores. Hay, por supuesto, indicadores que tienen los estados, como el aumento de las denuncias por violencia a los niños, que también es un dato externo y que han podido reportar diferentes ciudades de la Argentina. Por supuesto que en este proceso ha habido también acciones por parte de los estados, acciones que han procurado ser protectoras de las infancias, sobre todo acciones de transferencias de ingresos, ¿no? La asignación universal por hijo tuvo diferentes bonificaciones, bonos, incrementos. Se lanzó la tarjeta alimentar, especialmente orientada a los niños entre los 0 y 6 años. Hoy se ha incrementado hasta los 14 años. Son todas transferencias que sí son paliativos en términos económicos, que tuvieron como principal objetivo evitar que la situación de indigencia se incrementase más y que lo básico, que es el alimento, pudiese llegar a los hogares. También sabemos que no ha sido suficiente en el contexto de una crisis socioeconómica que se profundizó como efecto de la cuarentena obligatoria. Sabemos que los chicos han accedido a la alimentación, pero no necesariamente a una alimentación nutritiva. Y en ese sentido, bueno, hay diferentes relevamientos de otras organizaciones, sobre todo de organizaciones de base, que dan cuenta de un fenómeno que también se ha extendido en los sectores sociales más pobres, que es el de la malnutrición, ¿no? De los niños que tienen problemas de obesidad y de sobrepeso justamente por estar ingiriendo alimentos de muy baja calidad y de demasiado valor calórico, ¿no? Decía que me parecía muy interesante el proceso que durante este último año el gobierno había tratado de desarrollar un poco para proteger los derechos de la infancia. Le íbamos a pedir que nos hablase de los factores que agravaron, ¿no?, los índices de pobreza infantil en Argentina. Ha hablado de algunos, no solamente lo económico, sino también problemas de malnutrición, el tema del hacinamiento, ¿no? La falta
de cobertura, de espacios educativos específicos para la primera infancia, que es un problema crónico y que evidentemente en el último año no ha aumentado en vacantes, obviamente. Me gustaría, por favor, pedirle un pequeño cierre hablando sobre esos indicios que usted comentaba en relación a las situaciones familiares, ¿no? Tanto, bueno, más allá por ejemplo, como indicadores sociales que puedan ser el número de denuncias de violencia intrafamiliar, ¿qué esperamos de cara al próximo año? Pensar y sobre todo si tienen ustedes alguna forma de buscarle una solución, ¿no? a todo lo que se está viviendo hoy en día en Argentina con respecto al tema de la primera infancia. Bueno, creo que es muy importante hacerse eco en la sociedad argentina de toda la evidencia que existe y que varios organismos internacionales como UNICEF y como el Banco, como el BID, han expuesto claramente antecedentes que vienen del campo sanitario y que tienen que ver con la poca probabilidad que tienen los niños, sobre todo los niños pequeños, de contraer la enfermedad y tener una consecuencia difícil, ¿no? En ese sentido, creo que son claras las evidencias de que no hay peligro de que los niños pequeños asistan a los centros educativos y que eso además puede ser muy beneficioso para esos niños. Tengamos en cuenta que la escuela no solamente es un espacio que va a garantizarles alguna alimentación diaria que sea saludable y de valor nutritivo, sobre todo cuando son pequeños, sino que también va a significar un lugar de estimulación para ese niño que se vuelve muy virtuosa para el espacio de la familia, porque el niño vuelve a su casa enseñando nuevos juegos, contando historias, llevando libros, lo cual es muy bueno para sus cuidadores principales, porque esas buenas prácticas se empiezan a reproducir en el interior del hogar. Y a su vez la escuela se constituye en un lugar donde el niño es observado y donde se pueden detectar de modo temprano problemáticas vinculadas a la violencia intrafamiliar y problemas vinculados a la salud. Tengamos presente que el 30% de los chicos durante el año pasado no hicieron sus controles de salud periódicos, que en la primera infancia son mucho más, deberían ser mucho más periódicos que en edades posteriores. Con lo cual también hay cuestiones para ser detectadas y el espacio escolar es un espacio privilegiado para detectar múltiples problemas que pueden estar vinculados al desarrollo del niño, pero que también pueden estar vinculados a situaciones de riesgo que los niños estén experimentando en el interior de sus familias. Por lo tanto, volver a las escuelas creo que es algo muy importante en la primera infancia. Tengamos en cuenta que el desarrollo en esos años es muy acelerado y los niños tienen grandes oportunidades de lograr mayor equidad en esos primeros años de vida si logran procesos de inclusión que sean ricos en términos de la estimulación emocional e intelectual. Por lo tanto, creo que las pérdidas que estamos teniendo en términos de capital humano son muy significativas. Hay estudios que están señalando que estamos experimentando pérdidas de alrededor de un 20% en el capital humano a nivel del promedio global, con lo cual sin dudas estamos dentro de los países con pérdidas muy superiores a ese promedio, ¿no? Porque claramente no somos de los países más ricos del mundo. Bueno, obviamente la reflexión que conlleva todo esto es desde luego muy importante porque estamos hablando de la vida
de cientos de miles de personas, ¿no? Y no solamente ahora, sino a lo largo de toda su vida, porque todo lo que incide en la primera infancia es una pesada carga que se arrastra el resto de la vida. Coincido obviamente con el análisis. Quiero agradecerle, doctora Tuñón, el habernos concedido esta entrevista y nada, en nombre de Asociación Civil GES, como siempre, agradecer su disponibilidad y nada, saludarla, felicitarla por el trabajo que vienen haciendo todos estos años en el Observatorio de la UCA con respecto a los índices de pobreza en Argentina. Eh, la verdad que emociona, ¿no? Sobre todo cuando recibimos los informes y nos motiva mucho, a pesar de todos los desalientos y de la falta de políticas públicas serias en gran parte de los casos, pero nos ayuda al sector social a seguir luchando para cambiar esa realidad que hoy tenemos en la Argentina. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes y me alegra que los datos puedan orientar la gestión de diferentes sectores sociales. Muchas gracias. Bueno, agradecemos mucho a la doctora Yanina Tuñón por tan interesante entrevista e invitamos a los presentes y a las presentes a aportar reflexiones, comentarios que les hayan surgido después de haber escuchado a la doctora Tuñón. Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Recién llego, perdón. Pero sí, escuché toda la charla, la verdad que comparto mucho lo que comentó Oscar y Eugenia. Sí, por suerte este año, gracias a Dios, pudimos retomar, además de la presencialidad, que los chicos puedan venir todos, de lunes a viernes, en diferentes turnos. La verdad que están súper contentos. Desde el CPI Casitas vemos que las familias siempre están agradeciendo por el acompañamiento y el trabajo que se hace no solo con los chicos, sino también con ellos mismos. Y siempre recalcan eso, que gracias a la pandemia que nos agarró el año pasado, que todavía sigue lamentablemente, ese año fue muy fuerte para todos, porque si bien también los chicos se quedaron encerrados en sus casas, también las familias no pudieron salir a trabajar y fue muy difícil para ellos. Entonces, poder haberles acompañado, haberles hecho un seguimiento diario para que se sientan, como dije recién, acompañados, escuchados, y brindarles cualquier tipo de herramienta para poder conseguir algún mínimo de trabajo y demás. Bueno, la verdad que estamos muy contentos y súper felices de poder trabajar en conjunto, y gracias a estas charlas también podemos tener una noción del impacto que hay hoy en día, y a raíz de eso poder hablarlo y trabajarlo y poder generar nuevas estrategias para que sigamos acompañando a los chicos y a las familias, y ojalá se pueda retomar también las reuniones que hacíamos con las familias sobre violencia de género o violencia intrafamiliar y demás, y eso sí estaría bueno poder retomarlo también. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Viviana, educadora del CPI Irquichay. Bueno, agradezco estas charlas que tuvimos durante estos días, entendiendo, bueno, que nosotros estamos volviendo a la normalidad o a la presencialidad, también con los niños. Esta charla me trajo a la memoria la importancia que es qué importante es para las familias tener estos espacios, ¿no? Donde, a pesar y sobre todo el momento que pasamos durante el año pasado, la incertidumbre, siempre recibieron el acompañamiento no solamente virtual, sino también en forma presencial. Lo bueno que esto nos fortaleció como educadoras, y nuestro trabajo, ¿cuál es nuestro trabajo dentro de cada centro?
Y no solo eso, sino que también lo que me trajo a la memoria, la charla que dio la doctora fue que es importante que volvamos a poner todas las herramientas, toda la fuerza sobre cada día que trabajemos, porque la presencialidad es darnos la oportunidad de una continuidad. Y para las familias, más que nada, el hecho de saber que, bueno, que los niños van a recibir la alimentación, por lo menos de lunes a viernes, y el refuerzo para llevarse para ellos. Así que realmente agradecida y aprendiendo a partir de esta enfermedad también. Muchísimas gracias, Jessica y Liliana, por haberos animado a participar en este espacio que es de todos, primeramente de toda la gente que hace posible que Asociación Civil GES lleve adelante su objeto social, ¿no? Pero también, y por eso quiero agradecer, ha sido un espacio para compartir, primero con otras personas, profesionales que llevan mucho tiempo trabajando y analizando sobre primera infancia, y de todas las personas que nos siguen y que les interesan estos temas, ¿no? Bueno, como comentaba Eugenia en la presentación, hoy cerramos este ciclo de charlas que constó de 4 momentos, de 4 jueves consecutivos, sobre el impacto de la pandemia en la primera infancia. Ha sido una primera experiencia para Asociación Civil GES, y especialmente quiero agradecer a las 4 personas que se sumaron incondicionalmente y que dedicaron su tiempo para poder hacer posible estos encuentros, ¿no? Recordamos la primera charla con Fabián Repeto, doctor también como la doctora Tuñón en políticas sociales. En un segundo encuentro estuvimos compartiendo con la doctora Carolina Stanley, hoy es asesora titular del Ministerio Público Tutelar en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, acompañando un montón de procesos y problemáticas relacionadas con la infancia y la adolescencia en la capital. En el tercer encuentro con la licenciada Claudia Viñuela Ortiz, expresidenta de ARITA, y que viene junto con toda la red de intervenciones tempranas laburando desde hace muchos años en toda la República Argentina, pero especialmente el año pasado también tratando de entrar en los hogares para visualizar y poder detectar problemáticas en primera infancia, problemáticas relacionadas con el desarrollo temprano, obvio, y en esta oportunidad a la doctora Yarina Tuñón, que, insisto, tuvo a bien de compartirnos un tiempo y me permitió en este caso hacerle una entrevista improvisada. Pido perdón si las preguntas que formulé no fueron a lo mejor las más interesantes, pero traté de aprovechar el tiempo que la doctora nos otorgaba. Espero que haya sido de su interés. Voy a dejar a Eugenia que haga la despedida final, pero me siento muy agradecido de pertenecer a Asociación Civil GES como responsable de comunicación y redes sociales. Quiero agradecer a todas mis compañeras y compañeros en esta aventura y en este sueño que fue GES desde su origen, por seguir trabajando por la primera infancia en este país maravilloso. Y nada, no sigo hablando porque me emociono. Muchas gracias a todos los que estuvieron apoyando estos encuentros, y ojalá sea el comienzo de mucho más, ¿no? Recién nos comparten un comentario que voy a proceder a leer aquí en el chat de Zoom. Muchas gracias por la invitación. Soy Carolina y trabajo como educadora en el Hogar Apapachar.
un territorio para poder cambiar un poquito en el entorno de los niños y niñas. Un placer escucharlos. Mi computadora es un poco lenta para abrir el audio y el vídeo. Bueno, Carol, te agradecemos que hayas podido escuchar también esta entrevista que finaliza el ciclo de las charlas. Gracias. Gracias, Oski. Bueno, gracias a todos y a todas las que participaron de este ciclo de charlas del impacto de la pandemia en la primera infancia. Realmente celebramos estos espacios de encuentro y de intercambio. Fue muy valioso poder haber escuchado a las personas que participaron. Como decía Jessica, estos espacios de intercambio nos permiten nutrirnos de diferentes puntos de vista, de diferentes conocimientos y experiencias, y seguir pensando estrategias para seguir trabajando en pos de garantizar los derechos de los niños y niñas. Muchas gracias y bueno, esperamos volver a vernos pronto con alguna otra propuesta de intercambio, así que gracias, que estén muy bien.